a las personas que se han conectado a la red. Mi nombre es María José Novoa Mina. Esta actividad es parte de mi formación profesional de la asignatura Practicum 2, Prácticas Preprofesionales y Vinculación con la Colectividad. La temática que se va a abordar versa sobre el aborto juvenil, el mismo que tiene como objetivo investigar y diagnosticar la situación actual en la que se encuentra nuestro país en relación a la ilegalidad del aborto juvenil. En los países donde el aborto es prohibido, esta práctica se convierte en causa de mortalidad, morbilidad y demás tratos degradantes e inhumanos que derivan de la clandestinidad del aborto ilegal. Al contrario de los países donde el aborto es legal, la realidad es otra. Las mujeres no deben preocuparse por pagar valores altísimos o por buscar ayuda en lugares que impliquen riesgos como perder la vida. En este sentido, el reconocimiento del derecho al aborto representa la mayor resistencia a las políticas del cuerpo, tan reproducidas, normalizadas e incuestionables en sistemas patriarcales. El aborto o la interrupción voluntaria del embarazo es y lo ha sido siempre una práctica muy común en la vida de niñas, adolescentes y mujeres en el mundo, con ley o sin ley que lo permita. Esta práctica, según la Organización Mundial de la Salud, implica la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. Para que se practique un aborto pueden existir un sinnúmero de razones sociales, económicas, biomédicas o personales. Y si bien las mismas no serán objeto de profundo análisis en el presente TESIN, es preciso mencionar que estas razones se configuran como condiciones o sometimientos sexogenéricas para el discurso jurídico penal, donde solo las niñas, adolescentes o mujeres que cumplan con estas causales tienen el derecho a practicarse un aborto legal y seguro. Métodos de aborto. Dentro de la aproximación médica en torno al aborto se elaboran principalmente aquellos métodos que, de acuerdo con el tiempo de gestación y que aseguran el pleno goce del derecho a la salud de las niñas, adolescentes y mujeres embarazadas que no desean ser madres, sino planificar cuántos hijos quieren tener y en qué momento a través del cumplimiento de estándares médicos y guías sobre la base de la evidencia científica. Entre los métodos de aborto más usados alrededor del mundo se registra que la autoadministración de medicamentos como la mifepristona, Cytotec y misoprostol, estas son las más comunes para la práctica de un aborto seguro. Es así como lo asevera la Federación Internacional de Planificación Familiar, organización de apoyo global compuesta por 164 asociaciones. Por ello, asegura que en el 2017 prestó 208.6 millones de servicios de salud sexual y reproductiva. El aborto, en el Código Orgánico Integral Penal, como sabemos, la normativa legal ecuatoriana sanciona a las mujeres lúcidas que se practican un aborto, tal como lo hacía el anterior Código Sustantivo Penal, y añade un artículo nuevo que criminaliza a los médicos que realizan cualquier tipo de aborto, inhabilitándolos de su profesión, lo que nos parece una barbaridad jurídica, que pisotean los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. El Código Orgánico Integral Penal debe tomar en cuenta las circunstancias que antepusieron el hecho al momento de sancionar el delito de aborto. En otras palabras, debe estudiar las causas para que se haya dado el acto de abortar
Es por eso que creemos que la doctrina penal debe ajustarse a la sociedad como un instrumento necesario para garantizar la libertad y la vida de las mujeres. En el análisis legal del aborto, en los delitos de aborto, se afirma que se atenta contra la vida humana dependiente, es decir, contra el embrión o feto que viene a ser el concebido. Así lo establece el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. De acuerdo al Código Civil ecuatoriano, en el artículo 60, dice: el nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal desde que es separada completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre, se reputará no haber existido jamás. De hecho, los que propugnan la incriminación del aborto lo hacen desde el ángulo del bien jurídico de la vida humana, como cúspide de la pirámide de bienes jurídicos, pues es innegable que es el más importante de todos. Otros, quienes manifiestan su defensa de la legalización del aborto, lo realizan desde la perspectiva del bien jurídico, libertad. En las modalidades de aborto, según el COI, tenemos las siguientes. Aborto con muerte. El aborto con muerte está tipificado en el artículo 147 del Código Orgánico Integral Penal, que dice: cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer causen la muerte de ésta, la persona que los haya aplicado o indicado con dicho fin será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años si la mujer ha consentido en el aborto, y con pena privativa de libertad de 13 a 16 años si ella no lo ha consentido. Aborto no consentido. Este tipo de aborto se ejecuta sin el consentimiento de la mujer. El requisito indispensable es que, con desconocimiento de esta, o sea, por hallarse en estado de inconsciencia o privada del sentido, no es posible manifestar su voluntad. Y no puede oponerse o contra su voluntad cuando se oponga a su ejecución, empleando para la ejecución violencia, intimidación. El aborto consentido es el aborto realizado con el consentimiento de la madre. Es un tipo de delito que se encuentra establecido en el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, este tipo de aborto, a diferencia del no consentido, es el que se ha realizado sin amenaza o intimidación o engaño. El elemento esencial del delito está constituido por el consentimiento de la mujer, está encinta y el ánimo de causar la muerte del feto. Aborto no punible. El aborto no punible es el que no es castigado ni reprimido por la ley, es decir, son las excepciones que da la ley respecto de los casos en los que la mujer puede abortar. Según nuestra legislación, se refiere al aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo. Los derechos constitucionales vulnerados en la maternidad forzada. Con la Constitución del 2008, el Ecuador se convierte en un estado de derechos y justicia que ven nacer un nuevo paradigma
jurídico-político, donde la protección de los derechos constitucionales y los derechos humanos embozan mayor practicidad a través de mecanismos jurisdiccionales para controlar la conformidad de las leyes. Siguiendo esta línea, la legislación del Ecuador es contradictoria respecto al estatus jurídico del embrión, mientras que queda claro que la existencia legal empieza con la individualización de la persona, es decir, con el nacimiento. En el CNA se prescribe que el nasciturus tiene el derecho a la vida, para terminar con esta magna contradicción entre leyes. Es preciso acudir a la Constitución como norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de maternidad forzada, es muy importante pensar en la afectación que sufren las niñas, adolescentes y mujeres respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, que a la vez permiten el ejercicio de otros derechos de igual valor e importancia, como la autodeterminación, la intimidad, la igualdad y no discriminación, la salud sexual y una serie de derechos más que se vinculan entre sí y permiten el empoderamiento y el enlace hacia una vida digna. Tener derechos reproductivos significa tener control sobre la fecundidad, así como decidir cómo y cuándo tener hijos sin ningún tipo de coacción o violencia que provoque algún sufrimiento. La autodeterminación en cuanto a la maternidad se refiere al derecho reservado únicamente para las niñas, adolescentes y mujeres a decidir si desean seguir con su embarazo o interrumpirlo de acuerdo a su autodeterminación. Pues la maternidad es una situación que pertenece a la soberanía del propio cuerpo y nadie puede utilizar el cuerpo de otro como medio o instrumento para fines que no le sean propios. Por ello, podemos concluir que el feminismo pone énfasis en revelar un sistema que no se destaca por ser democrático ni igualitario, sino más bien opresor e ilegítimo. El feminismo como contraideología cuestiona la legitimidad del poder, manifestado en la política, la sociedad, la economía y desde luego en el derecho. En fin, en todas las formas de control y sujeción que reglan sobre la sociedad y que el patriarcado ha monopolizado. El cuerpo de las mujeres es un espacio donde interactúan diversos conocimientos capaces de ejercer algún tipo de poder sobre él. Este poder puede sustentarse en un marco de conocimientos legales, médicos, históricos, económicos, sociopolíticos, religiosos o culturales, a través de los cuales se hacen propuestas para no perder el control de la sexualidad y la reproducción del cuerpo femenino. En este contexto, la defensa por el aborto legal en el Ecuador debe ser sometida a ponderaciones contenidas en normas y principios constitucionales. No puede ser revisada únicamente desde la mirada que defiende la potencialidad de la vida del embrión.